Hola, mi nombre es Melissa Alejandra Costa Vélez y les voy a presentar el desarrollo de proyecto para la materia avanzado 2, el cual se trata de la implementación de aprendizaje automático para clasificación de gestos de la mano. Este proyecto fue realizado bajo la tutoría de la profesora Olga Lucía Quintero Montoya de la Escuela de Ciencias y el cotutor Cristian Díaz León, investigador de la spin-off HuMath. Para empezar, el planteamiento del problema surge de uno de los objetivos de la spin-off HuMath de la Universidad de AFIT, que consiste en el desarrollo de dispositivos que apoyen tareas de rehabilitación de miembro superior. Para esto, en semestres anteriores, desarrollé un guante que puede sensar ángulos de flexión de los dedos de la mano y orientación del dorso. Una vez realizado esto, se hizo necesario desarrollar un modelo que tenga la capacidad de realizar la clasificación de todas estas variables sensadas en gestos estáticos de la mano. Para apoyar esta tarea se utilizó el sensor Lead Motion, que permitía obtener medidas comparables a las del hardware realizado, que servían como datos de entrada para los diferentes modelos implementados. En el video se puede observar el sensor utilizado. Este es un sensor con conexión USB, 2 cámaras y 3 LEDs infrarrojos, que identifica las manos que se ubiquen en su área de sensado y las digitaliza, ajustándolas a un modelo simplificado de la mano, correspondiente a un esqueleto que describe coordenadas en el plano cartesiano de las articulaciones y falanges de esta. Entonces, como objetivo general, se plantea crear una base de datos real que permita implementar algoritmos de aprendizaje automático supervisado para la clasificación de gestos de la mano, empezando por una revisión del estado del arte que permite identificar trabajos previos con objetivos similares y que sirvan como referencia para el presente proyecto. Luego, se define cuáles serían las principales variables funcionales que se pueden identificar de la fisiología articular de la mano y así poder definir los gestos a clasificar. Finalmente, se tiene la creación de la base de datos, el estudio de implementación de algoritmos y su respectiva validación. Después de la revisión de literatura, se seleccionó el paper que se muestra en la presentación. Se resume su investigación en 5 diagnósticos correspondientes a adquisición de gestos, seguimiento de la mano, extracción de características, clasificación y gestos de salida, entregando una descripción detallada de la metodología necesaria para abordar este proyecto, que tiene objetivos similares y que se mostrarán a continuación. Para la creación del protocolo de la toma de datos, se investigó la fisiología articular del miembro superior, en la que se determinó que las variables más funcionales son aquellas que permiten agarre de pinza, presa y el rango de movimiento articular de los dedos, por lo que se eligieron los 5 gestos que se muestran en la imagen de la izquierda. Para adquirirlos, cada uno se realizó durante 1 minuto por 3 personas diferentes para un total de 16.000 datos, los cuales se guardaron como frames y sus respectivas etiquetas. Después se hizo un análisis estadístico para identificar ruido en las medidas y realizar sus respectivas correcciones. Una vez hecho esto, se procedió a la extracción de características, donde se pasó de coordenadas a ángulos de flexión. Cuando se tienen los ángulos para cada gesto, se procede a ingresarlos con sus respectivas etiquetas a diferentes algoritmos de entrenamiento, lo que permite generar un modelo con la capacidad de clasificar datos nuevos con un buen rendimiento. En la parte de limpieza de datos se identificaron variables atípicas mediante la técnica de rango intercuartílico y corte porcentual, para posteriormente reemplazarlos con la imputación de la mediana. En la presentación se pueden observar como ejemplo los diagramas de cajas y bigotes de 2 variables antes y después del procedimiento, donde se puede evidenciar que se removieron estos datos atípicos. Después, para la extracción de características, se realizaron operaciones vectoriables sobre los vectores A, B, C y D que entrega el sensor, y se calcularon los ángulos teta y alfa de cada dedo de la mano. Finalmente, se entrenaron diferentes algoritmos con la base de datos desarrollada, que contiene 16.000 instancias, 10 características y 5 etiquetas, dejando un 30% de los datos para la etapa de validación. En esta se tuvo como métrica matrices de confusión para determinar la capacidad de clasificación de los algoritmos, que fueron bosques aleatorios, máquina de soporte vectorial y K vecinos más próximos,
Se puede observar que el mejor desempeño corresponde al primero, donde la mayoría de los valores se concentran en la diagonal. También se realizó análisis de curvas ROC y se puede identificar nuevamente que el mejor desempeño corresponde a bosques aleatorios, con áreas bajo la curva de hasta 0.95. Finalmente, se realizó la implementación de una red neuronal, donde se varía el número de neuronas de 5 a 25, identificando mediante la gráfica de pérdida versus el número de épocas que el mejor desempeño se presenta con 25 neuronas. Como conclusiones se tiene que se realizó una revisión de literatura que permitió identificar un artículo en el que se presenta un procedimiento para desarrollar el proyecto en general. Se definió un protocolo para la extracción de datos del sensor Lead Motion. Se realizó análisis estadístico, limpieza y extracción de características en los datos obtenidos, para obtener una base de datos con 16.000 instancias, 10 características y 5 etiquetas. Se implementaron 3 algoritmos de aprendizaje supervisado: bosques aleatorios, máquina de soporte vectorial y k-vecinos más próximos, los cuales se evaluaron mediante matrices de confusión y curvas ROC, determinando que el primero es el que presenta mejor desempeño en la clasificación. Se implementó una red neuronal que varía de 5 a 25 neuronas, donde se determinó, mediante la gráfica de la pérdida, en función de las épocas, que la red con 25 neuronas presenta una mayor rapidez de estabilización. Muchas gracias.